El acoso escolar o bullying es un tema del que estamos obligados a hablar, y más ahora que reiniciaron las clases. Hay que decir que la prevalencia del acoso escolar es de un 33.6% en las escuelas públicas dominicanas. Hay informes que dicen que es todavía más alto. Es una cifra que preocupa mucho. Desde agresiones entre estudiantes con lesiones permanentes hasta burlas que han llegado al suicidio. Pero ¿en qué se diferencia el bullying de las bromas cotidianas que todos recordamos de la escuela? La preocupación por el tema ha llegado hasta el Congreso, donde un proyecto de ley busca tipificar este tipo de acoso en el país, el acoso escolar. Les contamos de qué se trata y qué papel jugaría en las escuelas. El bullying es el acoso también conocido como hostigamiento. No es más que el maltrato psicológico, verbal o físico producido de forma reiterada. La diferencia del bullying con respecto a otros tipos de abusos es que se da entre iguales. En el caso del bullying escolar, entre estudiantes. En el país, el bullying no está contemplado en la ley, razón por la que no hay penalidades de abordaje judicial directo hacia este tipo de acoso entre estudiantes, que en muchos casos pueden terminar en situaciones catastróficas. Como el abuso se realiza de parte de un niño o niña a otro, no existe un proceso judicial sobre ellos, sino que la Ley 136-03 para la protección de niños, niñas y adolescentes se limita a sancionar los acosos en general, y las sanciones son de terapia psicológica y disciplina, tanto escolar como en el hogar, ya que la Ley 136-03 solo contempla como imputables los sujetos de ser sometidos a la justicia a los adolescentes mayores de 13 años de edad. En mayo de este año, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo depositó una iniciativa legislativa que modifica el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto a los fines de incluir la figura jurídica del acoso escolar, mejor conocido como bullying. Desde nuestro eje de educación, nosotros identificamos un vacío legal que existe en el Código de Niñas y Adolescentes, que no tipifica el flagelo mundial que es el acoso escolar, o mejor conocido como bullying. Entonces, en ese momento nosotros decidimos convocar a nuestra asesora en materia de educación, que es Julia Muñiz Suberví, la abogada Julia Muñiz Suberví, para que creara y formulara un proyecto de ley con la finalidad de nosotros promover la inclusión de esa figura jurídica dentro del código. El proyecto nace frente al análisis de la realidad actual, desenlaces caóticos o frustrantes que se apoderan del ambiente estudiantil. Preocupa a los analistas del tema el crecimiento exponencial de la violencia entre menores de edad. Plantean que es un problema en aumento y que puede llevar al suicidio a niños y adolescentes que lo sufren, y que lamentablemente República Dominicana no está preparada para dar respuesta a un suicidio por bullying. El proyecto no solamente busca que se incluya la figura jurídica, sino que una vez depositado, quiero que sepa que nosotros depositamos este proyecto de ley el día 2 de mayo. Una semana o 2 semanas antes de nosotros depositar este proyecto, ya nos habíamos enterado del suicidio de 4 jóvenes en la República Dominicana. Y muchas veces los temas más mediáticos son los que ocupan las primeras planas. Pero nosotros siempre estamos observando ahí, donde nadie está viendo, cómo nosotros podemos aportar para el desarrollo del país. El acoso escolar no solo afecta a la educación pública, sino también al sector privado, convirtiéndose en un problema a nivel general. Según una investigación, en el 34% de los centros educativos del país hay casos de bullying, siendo más frecuente en la educación básica, aunque la violencia que se genera en los liceos con estudiantes de secundaria es mayor. Los datos provienen del estudio Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los Centros Educativos de Básica y Media de la República Dominicana. La abogada Julia Muñiz, consultora jurídica del anteproyecto, destaca que este tipo de acoso suele ser muy silente y que solo se explota cuando las consecuencias ya no pueden ocultarse, lo que explica la importancia de la aprobación del proyecto. Lo primero que nosotros tenemos que entender
es que no es una problemática solamente que abraza al sector público. El acoso escolar es una problemática que abraza al sector educativo a modo general en el ámbito preuniversitario, que son colegios y escuelas. ¿Qué sucede? Suele conocerse más los casos ya cuando entra a la parte de la crisis, que es cuando ya se ejecuta un acto de violencia, porque el acoso escolar suele ser una problemática muy silente. Este anteproyecto, que modifica la Ley 136-03 para la protección de niños, niñas y adolescentes, con la inclusión de la figura jurídica del acoso escolar, fue entregado a la diputada Soraya Suárez el pasado 2 de mayo, desde cuando agota una ruta agresiva para su aprobación. Realmente cuando el proyecto llegó a mi mano, lo primero que pensé fue, podemos tener una solución a un daño que se está causando en la sociedad, se están causando los propios niños sin ningún tipo de control, y yo puedo aportar. Con la finalidad de incluir la figura jurídica del acoso escolar, el anteproyecto se enfoca en que se pueden paliar los ataques agresivos entre estudiantes. Además del acoso físico, también se añade el ciberacoso, que consiste en agredir, amenazar, hostigar, humillar, molestar o utilizar cualquier hecho que tenga la deliberada intención de dañar a otro menor de edad a través de medios como el Internet, teléfonos móviles, redes sociales, medios o plataformas digitales. Los analistas del anteproyecto destacan que el acoso va dirigido a denigrar anímicamente a un niño, niña o adolescente, dañando su autoestima, generando miedo, pánico, ansiedad e inseguridad o cualquier tipo de trastorno que luego no le permite su sano desarrollo. El acoso en muchos casos también tiene un alto costo físico que se manifiesta mediante agresiones como golpizas, palizas o empujones sobre la víctima. El acoso verbal, de su lado, consiste en utilizar un lenguaje con palabras desagradables, ofensivas y agresivas, con doble sentido, apodos o sobrenombres ofensivos o discriminatorios, burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados. Todo un cóctel que agrede el crecimiento de un niño o niña. La diputada Soraya Suárez describe como terrible lo que está sucediendo con el acoso en el país, no solo en el escolar, sino en todos los ámbitos. Destaca la necesidad de seguir trabajando el acoso hacia las mujeres y el acoso en el área política y laboral. Terrible, terrible, en todos los sentidos. Podemos decir, vamos a trabajar ahora el acoso escolar, el bullying, pero hay que trabajar el bullying en todos los sentidos, incluyendo el político y el que no hacen de manera exclusiva a las mujeres. Y vamos a trabajarlo. Pasamos de las bromas a las agresiones fatales. En los planteles escolares del país se presentan casos de bullying a diario, y los niños que los realizan en su mayoría provienen de familias disfuncionales, lo que hace más difícil controlarlos, ya que se trata de un patrón de violencia que se repite. El estudio Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los Centros Educativos de Básica y Media en el país establece que las agresiones verbales con gritos, insultos y burlas repetitivas representan la mayor causa de violencia en las escuelas. A estas le siguen los golpes, amenazas e intimidaciones, seguido por lanzamiento de sus pertenencias. Porque el acoso escolar es la antesala para la violencia escolar. Se va preparando el escenario que termina detonando en la agresión, ya sea física o sexual, sin contar el daño emocional que a través de los días se le va generando a la víctima por parte de él o los agresores. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa problemática que viene arrastrándose, que suele pasar a través del tiempo, que es bueno que se sepa que tiene que ser entre pares, que es entre menores de edad, porque automáticamente entra la figura del adulto, es abuso y ya está tipificada en la ley, no se puede seguir viendo en la sociedad dominicana como cosas de muchacho o como que un relajo. La cifra es grave. 1 de cada 4 estudiantes en el país enfrenta algún tipo de acoso escolar.
pero la mayoría de profesores carecen de formación emocional y psicológica para frenar el bullying que en muchos niños y adolescentes se produce frente a sus caras. Entonces, el último estudio que hizo el IDEICE arrojó que el 34% de los estudiantes de las escuelas públicas había dicho que había sido víctima de algún tipo de acoso verbal, físico, emocional o hasta en el ámbito sexual. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos una problemática que se nos está saliendo de control como sociedad. ¿Y qué es la mejor solución en materia de niñez? La prevención. Nosotros estamos tratando de hacer un llamado de conciencia a la sociedad en un primer orden, porque todo quiere recaer sobre el Estado. Y el Estado tiene un rango de alcance y tiene un rango de herramientas, pero la sociedad es el principal actor. El acoso escolar desencadena un rosario de consecuencias. Su mayor riesgo es la formación de problemas de salud mental en la víctima, dolores de cabeza y problemas de adaptación escolar. La gente no llega a medir el daño tan grande que le puede causar a un niño, sobre todo, porque yo como adulto puedo digerirlo aunque no me caiga bien, pero un niño aprender a vivir con un acoso constante es difícil y se están viendo muchas situaciones. El post-COVID nos trajo, pudiéramos llamar, y me excusan los médicos que saben y trabajan la psiquis, una debilidad mental enorme que posiblemente los dominicanos no sabíamos que teníamos. Vistos los datos y los daños emocionales permanentes que genera en cualquier niño, niña o adolescente, erradicar el acoso escolar es una nueva prioridad en la educación. Impacta la calidad de vida y el rendimiento académico de los niños y adolescentes, creando en las víctimas de bullying un sentimiento de inseguridad. Las autoridades están obligadas a garantizar una niñez sana y un clima escolar seguro y eficaz. Tipificar y sancionar el bullying se hace urgente. A que entendamos que no son pequeñas cosas que están sucediendo, que hay un círculo que se está creciendo como una bola de nieve, que empieza pequeñita y va creciendo y que hay que empezar a bajar los niveles, y para bajar esto, lo primero es que eduquemos de qué es el acoso escolar, tipificarlo para que se sepa que es un delito y que se pueda entender que hay consecuencias a este accionar. Soraya Suárez entiende que hasta el momento al tema no se le ha dado la importancia que requiere, lo que aporta al desborde de casos y que debe convertirse en un sonido de alarma para las entidades que tienen el compromiso de velar por la educación, debido al alto riesgo de que la incidencia del problema se convierta en un tema de salud pública. Entiendo que es la importancia que no se le ha dado. No lo creen importante. Creen que un niño burlarse de otro es cosa de que pasará en un rato, que hay cosas más importantes que ver. Pero en la medida en que los propios maestros ven situaciones que se le van saliendo de las manos, tienen que darle la debida importancia. Este proyecto de ley que busca modificar el Código para el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para incluir la figura jurídica del acoso escolar, establece los tipos de acoso escolar que incluyen el acoso verbal, psicológico, emocional y sexual. Se contempla la creación de programas de prevención y erradicación del acoso, pues en el ambiente y en el ámbito de la niñez, la prevención es la mejor estrategia.